En medio de la situación geopolítica tan convulsa que vivimos y después de haber disfrutado de las mieles de la globalización, asistimos a un contexto internacional verdaderamente complicado en el que hay que conciliar, por ejemplo, que las cadenas de suministro están tremendamente internacionalizadas con una situación global convulsa, con empresas que siguen siendo conscientes de que la internacionalización es fundamental para su supervivencia, pero claro, que a veces no saben cómo hacerlo sin riesgo o con el mínimo riesgo. Y eso lo hablamos ya durante los próximos minutos con Ricardo Santamaría, que es director de análisis de riesgo país de CESTE. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Lo primero, contexto, ¿qué es CESTE y por qué tiene un departamento de riesgo país? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta porque sale a relucir muchas veces. CESTE se crea hace más de 50 años con el propósito de que el Estado pueda resolver los riesgos a los que se enfrentan las empresas en su internacionalización y que el sector privado no puede cubrir. Son riesgos políticos y extraordinarios, pero también riesgos comerciales a medio y largo plazo en los mejores países del mundo y fundamentalmente en los países emergentes, que son muchas veces pues, los países que generan más situaciones complicadas, ¿no? Y para poder atender esa función crea CESTE como compañía con mayoría de capital público, pero curiosamente con una participación privada muy significativa de los principales bancos, 49,75 del capital. Y lógicamente para poder atender la función de la cobertura de los riesgos hay que analizar los riesgos. Claro. Analizar los países emergentes en ese momento era todo un reto. Es verdad que hay muchas fuentes oficiales, es verdad que España ha desplegado desde entonces una red de oficinas económicas y comerciales en el exterior tremendamente potente, pero también afortunadamente se ha multiplicado pues, la información provista por agencias privadas, y lo que nos hemos dedicado siempre es a analizar esos riesgos, analizar el riesgo país, que es como nosotros decimos, y que muchas veces pues, se diferencia del rating del soberano, porque entraña muchas otras cosas más, ¿no? Entraña todo lo que puede ocurrir en un país a una empresa cuando realiza negocios por cuestiones sistémicas más allá de la capacidad de pago del deudor público, y que puede afectar a las empresas privadas, que puede afectar como consecuencia de sucesos climáticos, de catástrofes naturales, y que puede afectar por la situación política que en ese momento hay en el país, las probabilidades de convulsión en el mismo, y eso exige un departamento de estudios. Claro. Y todas las ECAs europeas en un principio han querido tenerlo, pero muy pocas han tenido la suerte de poder conservarlo durante todo este tiempo, y en ese sentido estamos entre las ECAs más potentes en capacidad de análisis en el exterior de riesgos. Qué bueno. Para poner un ejemplo sencillo, fácilmente entendible por cualquier espectador, si soy una empresa que tiene algo que ver con minerales valiosos o similar y se me ocurre invertir en el este del Congo, pues igual viene CESTE y me dice, pues oye, que tienen ahí el M23, que tienen a Ruanda, que tienen, piénsatelo, porque me explica, porque antes hay un trabajo previo hecho para estudiarlo, para entender que quizá no es lo más sensato. Pero además de todo lo que vais haciendo en el día a día, hay, en mi opinión, elementos que resumen, que cristalizan, ¿no? Toda esa actividad, y tenemos Panorama, por ejemplo. Han pasado 10 años desde que nació Panorama. ¿Qué mundo, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Qué mundo teníamos hace 10 años, en 2015, y tenemos ahora en 2025? Eso ha sido un cambio, la verdad es que drástico, y ninguno nos lo imaginábamos cuando empezamos a elaborar Panorama. Panorama surge precisamente porque en un mundo cada vez más interrelacionado, cada vez más global, cada vez más el riesgo de los países dependen del entorno, lógicamente, y de los países con los que se interrelacionan, y eso obliga a ampliar mucho más el análisis y tener que estar pues haciendo un seguimiento de la economía internacional en su conjunto, ¿no? Y desde entonces pues empiezas a conocer y a estudiar bueno, pues con más atención la geopolítica, ¿no? La relación entre los distintos países en su desarrollo económico y las implicaciones que tiene para cada uno de ellos, ¿no? Las decisiones que toma su entorno, ¿no? Y así surge Panorama. Surge Panorama en un mundo multilateral, con un orden
establecido en las reglas del juego, en el máximo apogeo de la globalización y la liberalización de los intercambios, que ya había venido siendo cuestionado un poco después de la crisis financiera, bien es verdad, pero bueno, sin que se hubiera puesto en tela de juicio en ese momento. Un mundo básicamente liderado por Estados Unidos, unipolar desde ese punto de vista. Es verdad que con una potencia emergente que estaba haciendo un gran milagro económico, que era China, pero sin que todavía se vislumbrara esa rivalidad, ¿no? Y esa sensación de competencia, ¿no? entre potencias, y sobre todo cuando todavía muchos creíamos en Francis Fukuyama, ¿no? y en el fin de la historia, la Pax ¿no? Americana, ¿no? La Pax Americana, efectivamente. Ha cambiado mucho. Tremendo. Ha cambiado mucho. En el último informe se señala que hemos pasado de un orden multilateral liberal, que bueno, es lo que sabíamos, ¿no?, a un entorno más bipolar, más conflictivo, lo que estamos mencionando. Pero claro, la pregunta sería, ¿esta globalización que hemos vivido está en retroceso? ¿Estamos deglobalizando? ¿Está mutando? Porque no se va a ir del todo, pero no es la misma. No, yo creo que las ventajas de la multiplicación de los intercambios, del comercio internacional, son absolutamente evidentes. El comercio internacional ha sido fuente de crecimiento y la liberalización de los intercambios es la forma que han tenido muchos países precisamente de acceder, ¿no?, a esa posición que tienen hoy, donde tienen una voz propia, ¿no?, en el mundo, ¿no? Yo creo que las ventajas del comercio internacional van a seguir existiendo y va a seguir existiendo comercio internacional. Tenemos que seguir apostando además porque nuestras empresas se internacionalicen, porque son las empresas internacionalizadas las más competitivas, las más resilientes, las más dinámicas, las más innovadoras, las que generan más empleo, ¿no? Eso tiene que seguir siendo así, pero es verdad que las reglas han cambiado sustancialmente y ya no se pueden tomar decisiones única y exclusivamente atendiendo a las variables económicas y a la eficiencia. Lo de voy allí donde todo es más barato y traslado mi centro de producción allí donde es mejor producir porque es más económico, eso ya no es así. Y ese es el gran cambio. Entonces hay quien lo ha llamado globalization, hay quien lo ha llamado desglobalización. Yo hablaría de una nueva globalización donde se multiplican los intercambios entre posiciones afines, países confiables, relaciones seguras, y cada vez más están en entredicho las inversiones y el comercio exterior con países pues menos confiables, menos seguros, en los que claramente pueden cambiar las reglas del juego y evidentemente pues se puede poner en entredicho pues el negocio y se pueden generar pérdidas, ¿no? Precisamente te iba a preguntar por la pujanza de conceptos como el nearshoring o el friendshoring, pero que claro, no sé si son deseables o no, pero parecía que era un poco hacia donde iba todo esto, pero con el inquilino de la Casa Blanca tampoco sabe si estos conceptos son realmente útiles, porque viene con alguien que tiene un tratado de libre comercio, como es México, como es Canadá, que es un vecino bueno, y lo maltrata. Entonces el friendshoring no existe, ni el nearshoring. El nearshoring y el friendly shoring estaba en pleno auge cuando llegó Trump a la Casa Blanca. De hecho, podríamos decir que México era uno de los mejores exponentes que en ese momento había en el mundo del friendly y del nearshoring, por la proximidad a Estados Unidos y la entrada que suponía México al mercado de Norteamérica, ¿no? De hecho, era la única economía de latinoamericana que en ese momento estaba experimentando fuertes crecimientos en su inversión, ¿no? Claro, esta nueva forma de liderar el mundo, este cambio drástico en la forma de liderar el mundo que ha introducido la nueva administración americana, supone un giro de 180 grados a la forma de ver el mercado de Norteamérica específicamente, ¿no? Porque efectivamente lo que antes eran aliados y mejores socios comerciales, curiosamente lo siguen siendo, porque nada se puede cambiar de un día para otro. Son dependientes, interdependientes. Existe una interdependencia clara, más allá de lo que incluso la nueva administración seguramente pensaba, ¿no? Esa interdependencia es precisamente el fruto de la globalización, pero hay quien la interpreta como una fuente de vulnerabilidad.
Y eso es algo que claramente concibe así la nueva administración de Estados Unidos. Concibe la interdependencia como una fuente de vulnerabilidad y lo que está buscando es precisamente garantizarse pues una cierta autonomía estratégica, palabra que hemos incorporado a nuestro utilizado léxico de los forma europeos, absoluta. totalmente, los europeos, pero que en el fondo bueno, explica muy bien la estrategia que está siguiendo Estados Unidos y que tanto se parece, curiosamente, a la que ha desplegado China durante especialmente la última década bajo el mandato de Xi Jinping, ¿no? Esa disminución de vulnerabilidad y claro, luego esa concepción un poco extraña, ¿no? del déficit comercial como un problema, siendo que tu moneda es una moneda de reserva, ¿no? Y no tiene en cuenta tampoco la balanza de servicios, es superavitario en servicios, pero deficitario en comercio, y tiene la ventaja de la paradoja de Triffin, que le permite tener la maquinita del dinero hasta el infinito. Es verdaderamente contradictorio. Por cada euro que o sea, por cada dólar que se produce como consecuencia del intercambio de bienes en la balanza comercial, se intercambian $7 en la balanza financiera. Es tremendo. Luego, el verdadero poder estratégico que tiene Estados Unidos precisamente es en tener una de las principales reservas internacionales y la capacidad de emitir y fabricar esa moneda a muy bajo costo, ¿no? Ricardo, nos vamos quedando sin tiempo, es lo malo que manda el reloj aquí en la radio. A ver si me da tiempo a dos preguntas. Una, Panorama 2025 plantea varios escenarios de futuro, no sé cuál es el que ves más probable y qué podemos hacer ante él. Pues aquí la bola de cristal no la tiene nadie. Como sabes, los economistas no somos adivinos, somos más bien médicos, ¿no? Que decimos a los pacientes qué enfermedades padecen, pero que todavía no podemos adivinar de qué van a morir el día de mañana, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros lo que vemos es que nos hemos entrado en una dinámica totalmente disruptiva, que ya no tiene vuelta atrás. Hay quien piensa que un cambio en la administración de Estados Unidos dentro de unos años podría revertir la situación. Yo creo que solo revertiría parte de la situación, porque tanto la administración demócrata como la republicana han sido consistentes en la necesidad de desplegar una política de contención frente al gigante asiático, ¿no? y al rival que emerge, ¿no? Con lo cual esa rivalidad entre potencias va a seguir siendo motor de conflictos, de competencias y de decisiones que nos van a afectar a todos los demás. Una dinámica de bloques casi parecida, ¿no?, a la que en su momento tuvimos en la Guerra Fría, ¿no?, donde los conflictos pues se extienden en el tiempo porque son sostenidos, ¿no?, por las distintas potencias, ¿no? Y en ese mundo, pues lo único que puedo recomendar a las empresas es que apuesten por la seguridad, y en ese sentido pues que tienen en CESCE un absoluto aliado, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, tenemos algo menos de un minuto, ¿qué papel juega CESCE para esa internacionalización segura? ¿Cómo os podéis ofrecer para ello? Bueno, pues a través de la compañía se cubren los riesgos de la internacionalización. Ya sea por cuenta del Estado, ya sea por cuenta propia, la compañía lo que responde precisamente es a todos esos riesgos que emanan de decisiones políticas y que pueden afectar lógicamente a la pérdida de las empresas en el exterior. Así que encantados de compartir con ellos nuestra información y sobre todo nuestra capacidad de acompañarles y de hacerles sentirse seguros. Importante ese acompañamiento, fundamental, y lo decías tú antes, la clave de estar internacionalizado, eso es tremendo. Ricardo Santamaría, director de Análisis Riesgo País de CESCE, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos y aprender bien lo que hacéis y lo relevante que es. Un placer estar aquí, y cuando queráis pues ya sabéis que venimos encantados. Hasta aquí.